Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un verdadero placer volver a encontrarnos dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Como ustedes ya saben, nos encontramos en la semana número 5, en la cual hemos venido desarrollando temas de forma progresiva, resultando elementales para su correcto desenvolvimiento y desempeño dentro de la institución, es decir, como en calidad de estudiantes universitarios. Como ustedes han podido ver, estamos revisando temas que ya deberían conocerlos, pero que la gran mayoría de veces no son tomados muy en cuenta, ¿sí? O que incluso en este punto no la manejan o lo manejan de forma correcta, ¿sí? Eh, en este sentido, muchachos, dentro de lo que corresponde a esta semana, vamos a revisar un tema que resulta bastante importante por el mismo hecho de que ustedes ya a estas alturas deben manejar y dominar una lectura que permita que puedan asimilar conocimiento, ¿sí? Y ya no simplemente información de manera general, sino ya temas mucho más técnicos relacionados a la carrera que ustedes están siguiendo, ¿sí? Por el mismo hecho, resulta elemental que nosotros vayamos analizando y revisando cada uno de estos. Dentro del contenido a tratar en esta semana, vamos a observar la lectura comprensiva, las nociones básicas de lectura, los niveles de lectura y las técnicas de lectura académica, ¿sí? Por ello, se ha planteado como objetivo el determinar la importancia de la lectura dentro del desarrollo académico, la necesidad primordial de aprender técnicas de lectura comprensiva de textos, ¿sí? Es por ello que en este preciso momento me resulta importante preguntarles a ustedes qué se les viene a la mente cuando escuchan lectura comprensiva. A ver, Luigi, a ver, Luchito. Bueno, lo que se me viene a la mente, le dicen, es que en el caso cuando la persona está leyendo correctamente, al mismo tiempo va entendiendo correctamente y hace entender a los demás cuando respeta todas las puntuaciones, comas y todo eso. Entonces ahí va teniendo una lectura comprensiva y hace comprender a los demás. Gracias, Luis. Andrés. Para mí lectura comprensiva es que, o sea, una persona mediante la lectura va comprendiendo cosas sobre un tema que no sabía. También o sea, da a conocer un tema claro y si es que lee de una manera correcta, él cuando vaya a utilizar ciertas palabras que estén en el texto o algo, va a saber cómo se escribe. Correcto. Exactamente, porque la lectura incluso nos va desarrollando en un vocabulario más amplio, ¿sí? Y ustedes van a aprender a manejar y a dominar terminología que puede ser debidamente utilizada en todos los ámbitos de su cotidianidad, ¿sí? Clever. ¿Qué tal? Buenos días, listo. Yo creo que también es importante, o sea, de un contexto o de un párrafo sacar las ideas principales y también es saber los significados de cada palabra, porque algunas palabras a veces uno no se entiende, ¿no? Y es saber el significado de cada de esas palabras, entenderla, mejor dicho. Excelente, perfecto. Muy buen punto y muy bien fundamentado lo que me acabas de manifestar, Clever. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer el contexto total del contenido, ¿sí? Si nosotros no lo comprendemos, no vamos a entender. Y de igual manera, la terminología es totalmente esencial, porque una palabra que ustedes no comprendan dentro de un párrafo, de una oración, puede provocar que ustedes no comprendan absolutamente nada del tema que están tratando. Ricardo. Sí, dicen, la lectura es donde el lector va leyendo y va comprendiendo y haciendo comprender a los demás. En este caso sería al público o en el caso de algún compañero o en el caso de que estaríamos recibiendo clases. Eso sería, dicen.
Gracias, Ricardo. María. Bueno, para mí la lectura comprensiva, lo primordial sería entender lo que estoy leyendo, porque muchas de las veces leemos por leer y no entendemos ni qué está escrito. Ese es un punto y un factor muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes creo que deben haber sido testigos de que muchas personas acaban de leer un texto y les preguntan qué entendieron. Y no saben. ¿Sí? Es por ello que ustedes ya deben aprender a desarrollar una lectura comprensiva que permita que puedan tener una comprensión total del texto. ¿Sí? Muy bien. Como ustedes lo han manifestado, ustedes tienen una noción, una idea de lo que refiere a la lectura comprensiva. Es por ello que la lectura, la comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que tienen un significado para el lector. ¿A qué se refiere con esto de decodificación de un texto? Tal vez buscar sinónimos o antónimos para que se pueda hacer más comprensiva la lectura. Ya, verán, en este sentido nosotros conocemos que contamos con un alfabeto, ¿no? Que contiene letras. Estos signos, al unirse, van estructurando palabras, oraciones, párrafos, que nosotros debemos ir en este sentido decodificando. ¿A qué se refiere con decodificar? Ir descubriendo, ir comprendiendo lo que nos están manifestando, ¿sí? Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Clever lo manifestó y lo expuso de una manera muy puntual. Nosotros, si no entendemos alguna palabra, ¿sí? Va a provocar que nosotros incluso lleguemos a perder la comprensión, el entendimiento de lo que nos están transmitiendo, ¿sí? Es decir, que en este punto, obviamente, si yo no entiendo, no voy a comprender a lo que se refiere el tema, ¿sí? La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases, ¿sí? Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible que se comprenda de manera equivocada, ¿sí? Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando esta habilidad cognitiva que a su vez resulta elemental y esencial para que nosotros tengamos esta capacidad de absorber, ¿sí? Lo que nos están transmitiendo y obviamente al decodificarlo poderlo comprender de manera correcta y adecuada dependiendo del caso y del mensaje, ¿sí? Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etc. El contexto viene a ser prácticamente lo que encierra en su todo un escrito, ¿no? Que a nosotros incluso nos permite tener una comprensión mucho más profunda, simplemente entendiendo no solo una frase o una oración, sino en el conjunto de este contenido que debe estar estructurado de una forma congruente, lógica y racional para que sea entendido por el público al que va dirigido, ¿sí? La prelectura, ¿sí? Vamos a ver lo que corresponde a la prelectura. La prelectura nos brinda una familiarización textual en relación a nuestros conocimientos previos. Una visión general de un texto nos pone al corriente de los elementos que lo componen y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimiento. En palabras de ustedes, ¿cómo podrían determinar o establecer a la prelectura? A ver, Fabricio. Puede ser una preparación para leer, o sea, para tener una lectura
Puede ser, yo que sé, investigando algo más del tema, algo así, de lo que vaya a leer. Ya vamos a ver cómo se desarrolla la prelectura. Fernando, También puede ser. Carlitos. Sí, Doc, la prelectura es una preparación. Antes de ponernos a leer, debemos llevar a cabo y empezar a un texto detalladamente. Gracias a eso podemos obtener mayor información. Ya, perfecto. Gracias, Carlitos. Muy bien. John. Licen es, por ejemplo, antes de hacer una lectura comprensiva, nosotros nos pegamos una pequeña leída para así podernos enterar sobre lo que trata y eso. Como una pequeña leída, no te entiendo. Antes de empezar a razonar, por ejemplo, para que el texto se nos quede en la cabeza, nosotros nos pegamos una leída rápida. Bueno, leve. Yo creo que en eso de la prelectura sería que, digamos, para defender una tesis, ¿no? Chuta, o sea, ¿cómo me voy preparando? O sea, ¿cómo me voy preparando para el final que una tesis sea, digamos, o sea, ejemplar? No, Una ahí ya nos fuimos por otro lado. Ya. Terminamos, no. terminamos con Jordi, porque si no, no avanzamos. Andrés, rapidito. Puede ser que, o sea, leemos, por así decirlo, de una manera por encima y sacamos lo más importante y con eso ya tenemos un poco de conocimiento sobre el tema que vamos a hablar o a leer. No mucho por ahí, Jordi. Bueno, yo entiendo con la prelectura, primero el título de un tema ya es una prelectura, los subtítulos, al índice me puedo ir, ahí me familiarizo con todo lo que va a contener el texto. Perfecto. Miren, ya vamos a ver. ¿A qué creen que verán? Cuando nosotros hablamos de prelectura, estamos hablando de ciertos factores que resultan importantes al momento de nosotros llegar a observar un texto de forma puntual. En primer lugar, nosotros tenemos conocimientos previos, ¿no es cierto? ¿A ustedes qué se les viene a la mente cuando yo les menciono un libro de injerto de implantes? ¿Qué se les viene a la mente? Cirugía plástica, operaciones, medicina. Injerto de plantas, ¿verdad? Ah, perdón, escuché de implantes. Ah, no, de plantas. De plantas, botánica, Ya, perfecto. agronomía. Listo, me acabas de dar un claro ejemplo, George. Nosotros cuando tenemos, por más pequeños conocimientos sobre algún tema, a nosotros ya nos permite nuestro cerebro vincularlo, ¿sí? Y con ello nosotros tener ya un direccionamiento que nos va a permitir tener una comprensión posterior. De igual manera, como lo manifestaron ustedes, una revisión resulta elemental también del texto de las partes elementales que forman la estructura del mismo, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros ya vamos a ir verificando y vamos a ir observando pequeños indicios que a su vez nos sirven a nosotros para ir teniendo una idea sobre lo que se va a desarrollar en dicho texto, ¿sí? ¿Estamos? A ello se refiere esto de la prelectura. Es este cúmulo de conocimientos que obviamente van a ser complementados de forma posterior, pero que a su vez a nosotros ya nos da una pequeña noción sobre lo que va a tratar un texto. Ahora vamos a ver en qué consiste esta prelectura. Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto. Para el conocimiento general de un escrito necesitamos revisar todo lo que nos dé indicios y nos ayude a revelar las pistas, que nos dará una visión general de lo que vamos a leer. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un indicio primario cuando vamos a leer algo? El título. Ya. Una imagen. Perfecto. ¿Perdón? Una imagen. Ya, la portada puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué más? El índice, el índice. El índice, ¿sí? Una buena pronunciación al momento de leer. No. De indicios te estoy diciendo, no te estoy hablando de la lectura en este momento. ¿Sí? A ver. El contenido, profe.
Y el índice, sí, ¿no es cierto? El índice, vean, a ustedes mismos me acaban de dar las respuestas correspondientes. Nosotros vamos a revisar tal vez la estructura del libro, ¿no? En primer lugar, lo que nos manifestó George es elemental, porque el título ya nos va a dar una pequeña, noción de cómo está conformado este texto, de lo que va a tratar, ¿no? En sí, este mensaje. Ya. Perfecto, entonces ya estos pequeños factores nos van dando a nosotros la noción. Si yo veo un título que dice la estructura de la luna, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? La luna. La luna, ¿no es cierto? Si yo en la portada veo una imagen, un gráfico de las galaxias, del espacio, de estrellas, ¿qué se les viene a la mente? El universo. El universo. Exactamente, ¿sí o no? ¿Sí se van dando cuenta? Ese tipo, y ustedes mismos acaban de poner en práctica la prelectura, yo simplemente dándoles ciertos detalles de un texto, ¿sí? A eso nos referimos con prelectura, nos va a permitir vincular nuestros conocimientos. Hacemos una primera ojeada al texto destacando título, viñetas, gráficos, cuadros, mapas, anexos, resumen, prólogo, epílogo, paratextos, entre otros, ¿sí? De esta manera, nuestra mente va ligando toda la información existente con la nueva y se va creando vínculos cognitivos que nos facilitará el proceso de adquisición del conocimiento nuevo. Es por ello que, como ustedes acaban de demostrarlo, esto va a permitir que nuestro cerebro pueda ir creando estas conexiones que a su vez va a permitir que nosotros comprendamos y entendamos a lo que refiere el contenido de un texto. ¿Sí? Si se dan cuenta cómo pequeñas cositas van dándonos a nosotros la idea clara y precisa sobre lo que vamos a observar. ¿Cómo se realiza? Necesariamente debemos ir con paciencia y paso a paso. Leer no es algo complicado, pero requiere trabajo. Comenzamos con los títulos, subtítulos, tapa, portada, contraportada, y analizamos el índice para ver el encadenamiento de los temas y para tratar de recordar todo lo que tenga relación con nuestros conocimientos previos. Tratamos de crear conexiones en nuestra mente que se puedan relacionar con estos contenidos nuevos. ¿Sí? Acabamos de demostrarlo, ¿sí? Y ustedes también pueden incluso ponerlo en práctica revisando un libro y revisando simplemente el índice o viendo el título o revisando la portada, que ya van a poder ustedes vincular esta información con conocimientos que ustedes ya tenían de manera anterior, ¿sí? Revisamos gráficos para textos, tipos de ejercicios, en caso de ser un texto de trabajo, y cuadros para relacionar aún más y seguir construyendo las bases sobre las cuales se van a aceptar los tópicos, los nuevos tópicos. ¿Qué quiere decir estos nuevos tópicos? Tal vez vienen a ser temas nuevos sobre algo en particular, ¿sí? Son temas inéditos que nosotros vamos a observar, pero que de lo que nosotros tal vez ya conocemos, de una cuestión mínima, tenemos una idea sobre lo que va a tratar. Como paso siguiente, vamos a darle una segunda ojeada al escrito para trabajar con las palabras que no comprendemos realizando un glosario. Ya lo dijo Claire, la importancia de conocer nosotros el contenido, con la conceptualización de las palabras, ¿sí? Porque esto a su vez va a permitir que nosotros podamos desarrollar esta comprensión de una manera mucho más completa. Y yo, como les digo por experiencia, y tal vez ustedes, tal vez ya más adelante podrán tener este tipo de situaciones en las cuales leen un texto y tal vez utilizan un término que es demasiado técnico, ¿sí?
y que puede tener un significado incluso distinto al que nosotros conocemos. Por ello, nosotros tenemos que ir realizando un glosario dependiendo al área, al tema o a la materia para conocer de manera completa lo que nos quiere manifestar en sí este texto. Necesitamos dividir el texto en párrafos, oraciones y argumentos para poner énfasis en cada fragmento y de esta manera no se escapará ninguna idea. Para ejemplificar, tomaremos el primer párrafo de un texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de dividir? Esto, a su vez, nos va a permitir que nosotros podamos ir obteniendo absolutamente toda la información de un texto, de un contenido, de un párrafo, para que tengamos la comprensión total sobre lo que quería llegar en sí el autor del libro, ¿sí? Aquí podemos observar un ejemplo, ¿no? Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas. Puede ser muy completa o reducida en información de textos y autores que proporcionan. ¿Sí? Entonces, en este sentido, muchachos, como pueden observar, sí se van dando cuenta cómo está dividido, ¿sí? Cómo está dividido este texto por ideas. Y esto a su vez nos va a permitir a nosotros que tengamos una comprensión total de lo que nos está queriendo transmitir. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus aprecios, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra. ¿Sí? Como pueden observar, tenemos aquí una disección, tanto en la primera oración de ideas, ¿sí? Y de igual manera en su totalidad tenemos una segmentación por oraciones. Que esto a su vez va a permitir que nosotros tengamos un conocimiento y una comprensión mucho más amplia en lo que refiere al tema que estamos viendo. ¿Qué nos brinda la prelectura? La prelectura nos brinda una perspectiva general, una visión global para poder contextualizar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos previos. Además, la comprensión de todas las palabras y la segmentación de ideas serán de gran utilidad para el trabajo posterior, porque esto va a repercutir de forma positiva en el punto de que ustedes van a tener una comprensión total de lo que están observando y de lo que están leyendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está entendido? ¿Todo está claro? Sí, profe. Perfecto. Más muchachos, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Muchas gracias.